a ver dos cositas. ¿Ya? Primero, lo primero que vamos a ver, qué pasa con las conexiones de los transformadores cuando tenemos que construir la malla de secuencia cero, ¿cierto? Porque como ya hemos visto, si los transformadores están en conexión delta, estrella o estrella aterrizado, eso va a influir en la construcción, ¿cierto? De mis mallas de secuencia cero. Es bien importante, ¿eh? Es muy influyente, porque eso determina si va a haber circulación de corriente de secuencia cero o no va a haber circulación por el transformador. ¿Eh? Estoy hablando por el transformador, no estoy hablando del resto del circuito. Entonces voy a pasar a compartir pantallita. ¿Eh? Esperen, voy a borrar acá primero. Me gustaría saber antes de comenzar si se ve clarito. ¿No se ve clarito? Voy a ampliar un poquitito aquí. Sí, se ve bien, profe. Se ve bien, profe. ¿Bien? O sea, si quiere acercar más. Sí. Más mejor, como dice. ¿Ahí está bien? Sí, está bien. Bueno, como les decía, una de las cosas importantes cuando tenemos que construir las mallas de secuencia, especialmente la malla de secuencia cero, tiene que ver con las conexiones primario-secundario del transformador. ¿Ah? Porque eso va a definir, en el fondo, si está conectada la reactancia de secuencia cero o no está conectada. O sea, existe. Pero el asunto es si se conecta o no se conecta, queda el circuito abierto o queda el circuito conectado de tal manera de que haya circulación de corriente. Por lo tanto, vamos a ver las 4 probabilidades de conexión que yo voy a ocupar para los ejercicios y para la prueba, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver algunas otras más, ¿cierto? Pero bueno, vamos en primer lugar a considerar transformadores de 2 enrollados. ¿Eh? Vamos a ver varios casos. ¿Eh? Aquí vamos a tener, por ejemplo, y después continúa la línea. ¿eh? Tenemos el generador por una parte, después el transformador, después tenemos la línea, y ahí obviamente podemos tener más elementos hacia allá. Partamos con el caso 1. Conexión triángulo-triángulo, delta-delta. Acordémonos que de acuerdo a lo que vimos, ¿cierto? Queda abierto, un delta significa abierto. ¿eh? Por lo tanto, si tenemos delta-delta, va a quedar abierto por ambos lados. Acá tenemos lo que es la reactancia del generador, ¿cierto? Que obviamente acá como queda abierto, no puede haber circulación de corriente por este lado, ¿cierto? O sea, si es un punto abierto, la impedancia es infinita, ¿ya? Y eso implica que no va a circular corriente, por lo tanto todo esto se tendría que desechar, ¿eh? O sea, en términos de cálculo, ya vamos a ver la semana subsiguiente cuáles serían, digamos, las condiciones en las cuales se hace el ejercicio. Vuelvo a insistir, chiquillos, que la conexión primario-secundario del transformador es importante para la malla de secuencia cero. Y ahí tendríamos el resto del circuito, ¿eh? O sea, todo lo que viene después de la línea, lo conectamos ahí, series, paralelos, lo que corresponda. ¿eh? Estamos viendo ahora lo que es la conexión del transformador. Vamos ahora a la conexión caso B, cuando es estrella aterrizado delta. Estrella aterrizado. Ah, miren. Por lo tanto, tenemos la reactancia del transformador, que por circuito me queda en serie con la reactancia del generador, ¿cierto? Y aquí las tengo en serie, ¿eh? Las tengo en serie. Queda aterrizado, por lo tanto, lo aterrizo en este caso. ¿eh? Después viene un delta, punto abierto, chuta. Abierto. No puede haber circulación de corriente en este sector porque la impedancia aquí es infinita, pues, ¿cierto? Por lo tanto, cuando la impedancia es infinita, no tenemos la posibilidad de circulación de corriente. Después viene ¿cómo se llama? La reactancia de la línea de secuencia cero y después todo el resto del circuito que tengamos para el otro lado. Acordémonos que acá nos estamos refiriendo a lo que es la conexión del transformador. Veamos la conexión inversa de esta, que es triángulo, estrella aterrizado. Cuando es triángulo, ¿cierto? Queda abierto. Por lo tanto,
no hay circulación de corriente por la reactancia del generador. No puede haber circulación de corriente, por lo tanto, no se considera para los cálculos. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la estrella aterrizado que quedaría conectado de esta manera, que me quedaría en serie con la línea, con la reactancia de la línea. Por lo tanto, no se consideraría en este caso, para determinar la reactancia de Thevenin, lo que es el generador. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, chiquillos, o les va quedando más o menos claro. No, profe, creo que quedó bastante claro. Muchas gracias. Qué bueno. No, pero igual preguntar, por cierto, porque igual podrían tener alguna duda, pues entonces resolverlas. Pues. Sigamos entonces con el otro caso, cuando tenemos estrella aterrizado, estrella aterrizado. Estrella aterrizado, estrella aterrizado. ¿Cómo se dibuja? Continua, en serie. Se dibuja en serie. Por lo tanto, queda en serie con el generador y queda en serie con la línea. ¿Se fijan? Esto es cuando tenemos estrella aterrizado. En serie. La X serie del transformador. De hecho, como les digo, chiquillos, en la prueba y en los ejercicios que vamos a hacer en la semana subsiguiente, vamos a tratar estos 4 tipos de conexiones. ¿Para qué vamos a enredar más la píldora? Si en el fondo con estos 4 quedamos claros, obviamente podemos solucionar un montón de casos. Veamos un ejemplo, un pequeño ejemplo. Acá tenemos, ¿cierto?, el generador. Tenemos el transformador T1, por decirlo aquí, que es delta estrella aterrizado. Tenemos la línea y tenemos el otro transformador que es estrella aterrizado, estrella aterrizado. Y tenemos el otro generador. Los generadores se conectan estrella aterrizado, los generadores sincrónicos. Ahí ya trabajamos con esos nomás sin ningún problema. ¿Cuál sería nuestra malla de secuencia 0? Aquí no estoy fijando ningún punto de cortocircuito, por lo tanto no estoy calculando la reactancia de Thevenin, de secuencia 0. Simplemente estoy cómo se dibujan las mallas de secuencia 0. Aquí como es delta estrella aterrizado, queda abierto y queda conectado acá. Y en el otro caso, como estrella aterrizado, en serie. Por lo tanto, este sería mi malla completa de secuencia 0 para este circuito. Tomando en cuenta, como les decía, las conexiones primario, secundario de los transformadores. No sé si les quedó claro, chiquillos, antes de pasar a lo otro. Sí, profe, sí se entiende. ¿Se entendió bien? Perfecto, perfecto. Cualquier duda o consulta, por favor, chiquillos, ustedes me preguntan nomás. Vamos ahora, entonces, una vez que hemos obtenido las redes de secuencia, que fue lo que trabajamos ayer, ¿cómo las conectamos para calcular los cortocircuitos? ¿Cierto? Que obviamente las mallas de secuencia las conectamos para obtener las corrientes de secuencia. Si son mallas de secuencia, obtenemos corrientes de secuencia. Y con las corrientes de secuencia, obviamente, espérense, que aquí estaría. ¿Cierto? Con las redes de secuencia, repito, obtenemos las corrientes de secuencia y con las corrientes de secuencia, de acuerdo a lo que aprendimos con el teorema de Stokes-Fortes-Q, ¿cierto? Que es el método de las componentes simétricas, obtenemos las corrientes asimétricas. Voy a repetir, ¿cierto? Nosotros tenemos las 3 mallas de secuencia que están acá, la malla de secuencia positiva que está con la fuente, la malla de secuencia negativa y la malla de secuencia 0, obviamente con las impedancias o reactancias de secuencia, que fue las que calculamos de acuerdo al método que aprendimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Ahí calculamos todas estas DC. Esta sería la falla o la malla de conexión. Dos notitas que puse acá, ¿cierto? Primero dice las impedancias son las de Thevenin, las que van acá, son las de Thevenin. Eso quiere decir que hemos reducido las 3 mallas de secuencia a su menor expresión. Dice, las redes se conectan según el tipo de cortocircuito. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo se calculan las corrientes simétricas, dependiendo del tipo de cortocircuito, obteniendo las corrientes simétricas. Vamos a partir con el cortocircuito trifásico.
con el cortocircuito trifásico, como es un cortocircuito simétrico, no aparecen ni la malla de secuencia negativa, no aparece la malla de secuencia cero. ¿Qué significa eso? No quedan conectadas. ¿Qué significa eso? Que la corriente de secuencia negativa es igual a la corriente de secuencia cero y es igual a cero. ¿Ah? Eso hay que tenerlo presente, es igual a cero. Por lo tanto, vamos a conectar solamente la malla de secuencia positiva, que sería este el circuito. Por lo tanto, tenemos una tensión, tenemos una impedancia o reactancia y, por ley de Ohm, calculamos la corriente de secuencia positiva. Aquí colocamos, ¿cierto?, que la secuencia negativa y la secuencia cero, cero, ¿cierto?, porque no están conectadas. Por lo tanto, la corriente de secuencia positiva sería igual a la tensión dividido por la impedancia de secuencia positiva. Ahí obtenemos, ¿cierto?, lo que es la corriente de secuencia positiva. Y ahora calculamos, de acuerdo al teorema de Stokes-Fortescue, eso significa SF, Stokes-Fortescue, matricialmente calculamos, ¿cierto?, la corriente A, B o C, ¿cierto?, que son las corrientes asimétricas. En este caso, vamos a multiplicar esta matriz, la vamos a multiplicar por la matriz de las corrientes de secuencia, donde va I sub 0 arriba, después va I1 y después va I2. Siempre se ocupa esta misma matriz. ¿Ah? Lo que pasa que en este caso en particular I0 vale 0, I2 vale 0. Por lo tanto, la única que tiene valor acá es I1. ¿Cómo se multiplican? Se multiplica esta línea, se multiplica por esto, ¿cierto? Y eso sería igual a I sub A. I sub B sería igual a esta línea multiplicada por las corrientes. Y I sub C sería esta línea multiplicada por las corrientes. Ya, por lo tanto, I sub A nos va a dar igual a I sub 1 y las corrientes I sub B e I sub C, ¿cierto? Nos da en módulo igual, pero como es una corriente de cortocircuito simétrica, están desfasados en 120 grados. ¿Se fijan? Ahí hemos obtenido I sub A, I sub B e I sub C mediante el teorema de Stokes-Fortescue para un cortocircuito trifásico, simétrico. ¿Ah? Esta guía es bastante útil para poder calcular después los cortocircuitos. ¿Alguna consulta hasta acá, chiquillos, para que pasemos al otro cortocircuito? No, profe, nada, estamos bien. ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Súper bien. Vamos entonces al monofásico. Esta sería nuestra malla de secuencia, la positiva, negativa y cero. ¿Cómo se conectan? En serie. Se conectan las tres mallas en serie, por lo tanto, la corriente I1, I2 e I0, ¿cómo quedan? En serie. Y las corrientes en serie siempre son iguales. Por lo tanto, I sub 0 va a ser igual a I1 y va a ser igual a I2. Por lo tanto, da lo mismo colocar I sub 0, I sub 0, I sub 0, porque son iguales. ¿Y cuánto sería el valor? Imagínense, vean que las impedancias están en serie, tenemos la tensión, por lo tanto la corriente sería igual a la tensión dividido por la suma de las tres impedancias, positiva, negativa y cero, ¿ah? Que son las de Thevenin. Siempre recuerdo que son las de Thevenin. Por lo tanto, configuramos nuestro sistema matricial. Acá tenemos las corrientes asimétricas, aquí tenemos las corrientes simétricas, que las obtuvimos desde acá. Por lo tanto, multiplicamos línea a línea, ¿no es cierto? Línea a línea. Y la corriente I sub A me va a quedar igual a 3 veces la corriente I sub 0. Y ahí comprobamos algo que vimos con el teorema de Stokes-Fortescue, que la corriente por el neutro es 3 veces I sub 0. ¿Se acuerdan que lo vimos? Aquí lo estamos aplicando matemáticamente. Por lo tanto, la corriente I sub B me va a dar 0. Porque este se va a multiplicar por este se va a multiplicar por este se va a multiplicar por este. Y como va a quedar simétrico, la suma va a dar 0. Lo mismo para I sub C, también va a dar 0. ¿Ya? Entonces calculamos aquí la corriente asimétricas, que en algunos casos da 0 y en otros casos tienen un valor. ¿Ah? Por eso son asimétricas, porque no son iguales, ni están desfasados en 120 grados.
¿Vamos bien hasta acá, chiquillos, para pasar al bifásico? Si no hay consultas ni nada, pasemos al cortocircuito bifásico. Como no está conectado a tierra, el cortocircuito bifásico, no entra en juego la malla de secuencia 0. ¿Qué les quiero decir eso? Cada vez que hay un cortocircuito a tierra, entra la malla de secuencia 0. Por ejemplo, en el caso del cortocircuito monofásico, ahí se conecta. En el caso del bifásico, no se conecta. Por lo tanto, aparece la corriente o la malla de secuencia positiva, la malla de secuencia negativa, que se conectan cruzados aquí, ¿eh? Se conectan cruzados. De tal manera que para resolverlo eléctricamente, ¿qué es lo que hago? Yo agarro estas dos mallas y las estiro, ¿cierto? Las estiro y le doy una forma que sea un poquitito más ejecutable en términos eléctricos, donde tenemos la fuente, la tensión, tenemos la impedancia positiva, tenemos la impedancia negativa y las corrientes, ¿cierto? Que están en contra, ¿ah? O sea, la corriente I sub 1 va para allá, pero se encuentra enfrentada con la corriente I sub 2. Por lo tanto, I1 va a ser igual a menos I2. Por lo tanto, I1, ¿a qué es lo que es igual? A la tensión, la fuente, dividido por la suma de Z1 más Z2. ¿Ah? ¿Cómo yo obtengo el I2, cierto? Le agrego 180 grados a I1. Eso significa menos I2, ¿cierto? Acordémonos que para transformar un fasor o un vector, si yo lo multiplico por menos 1, que lo que hago, conservo el módulo y al ángulo le sumo 180 o le resto 180 grados. Esa es la manera, ¿cierto?, de aplicar el menos a un fasor, ¿eh? Agregando 180 o restando 180 grados al ángulo, que eso es lo que finalmente voy a hacer. Por lo tanto, ¿cierto? Ahora nuevamente ocupo mis matrices. Aquí tengo las corrientes asimétricas. Esta es la matriz multiplicadora en el fondo, que siempre es igual, siempre es igual. Y aquí I sub 0, que es igual a 0, porque no está la malla de secuencia 0. Y 1 y menos I1, ¿cierto? Que sería I2, de acuerdo a lo que habíamos visto precedentemente. Por lo tanto, obviamente hago las multiplicaciones de esto y me dan estos resultados donde la corriente I sub A va a ser igual a 0. ¿Ah? Por lo tanto, voy a tener corriente, obviamente, en B y en C, ¿cierto? Que eso serían las fórmulas para calcular las corrientes I sub B e I sub C. Esto sería para el cortocircuito bifásico. Cortocircuito bifásico. Vamos con el bifásico a tierra. Aparece la malla de secuencia 0. Así se conectan. Tenemos la malla positiva, negativa, la 0 y están absolutamente cruzadas. Absolutamente cruzadas. Obviamente hacer un análisis circuital, ¿cierto? Con las mallas conectadas así es bastante complejo. Por lo tanto, yo agarro esto y lo estiro, ¿cierto? Le doy una forma que yo pueda, obviamente, calcular. Y nos quedaría el circuito de esta manera, donde tenemos la tensión, tenemos Z1, tenemos Z2 y Z0. Z2 y Z0 están en paralelo. Están en paralelo. Y este paralelo queda en serie con Z1, ¿cierto? Si lo resolvemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que determinar las corrientes. Ojo que estas corrientes van en sentido contrario a lo que debería ser la corriente. Por lo tanto, ahí vamos a tener que tener cuidado con los signos. Ya. ¿Qué es lo primero que calculamos? I1. ¿Cierto? I1, que sería la reactancia total o la impedancia total, que sería el serie y el paralelo, ¿cierto? Sumamos, sacamos el paralelo, lo sumamos con Z1 y ahí vamos a obtener la Z total del circuito. Por lo tanto, la corriente I sub 1 sería la tensión dividido por la Z total, que es la que está obtenida acá. Esa sería la manera de obtenerla. ¿Cómo obtenemos I2 e I0? Por divisor de corriente. Por lo tanto, I2 sería menos I1. ¿Por qué? Porque la corriente va hacia arriba. Y en este caso también va hacia arriba. Por eso es menos I1. Ese es el sentido de que tenga
signo menos, ¿cierto? Que se multiplica por la contraria y se divide por la suma de las dos. Ese es un divisor de corriente. Ahí obtengo lo que es I2. Y sub 0, lo mismo, sería menos I1 por el divisor de corriente, que sería Z2 partido por Z2 más Z0. ¿No? Y ahí ya obtengo, mediante estos mecanismos circuitales, I1, I2 y 0. ¿Ah? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que hacemos acá? Obviamente construimos nuestro sistema, donde aquí tenemos las corrientes asimétricas, nuestra matriz de cálculo, por este de Stokes-Fortescue, y aquí tenemos las corrientes simétricas que las hemos obtenido previamente. Por lo tanto, ahí obtenemos, ¿cierto?, de la misma manera I sub A, I sub B, I sub C, haciendo las multiplicaciones que corresponden y colocando acá la corriente I sub 0, la corriente I sub 1 y la corriente I sub 2. ¿Ya? Aquí les va a dar la corriente I sub A, igual les va a dar igual a 0. Igual les va a dar 0. Por lo tanto, van a obtener corrientes para I sub B e I sub C. Esa sería la forma, chiquillos, de conectar las tres mallas de secuencia positiva, negativa y 0, dependiendo del tipo de cortocircuito que estamos analizando y cómo se obtienen las corrientes asimétricas a partir de las corrientes simétricas, lo que ya habíamos visto que es el método de las componentes simétricas que ocupa el teorema de Stokes-Fortescue. ¿Alguna pregunta? Porque aquí les dejo un ejercicio, una tareita. No, profe, ninguna Calcular. duda. Sí, dime, ¿ninguna? No, estamos ok. Ya. No, profe, todo ok. Entonces, de tarea, para que lo hagan ahora, ya, es calcular las corrientes de cortocircuito trifásica, monofásica, bifásica y bifásica tierra. Si estos son los valores de reactancia, ¿ya? Aquí se ocupa como tensión, se los dije en su momento, se ocupa 1 con ángulo 0, porque siempre se supone trabajando a tensión nominal, y en tanto por 1 es 1 con ángulo 0. Por lo tanto, ocupan aquí el valor de la tensión como ese valor. ¿Cuáles serían los valores base? La potencia aparente serían 100 MVA, ¿cierto? Y el voltaje base serían de 23 kV. ¿Qué es lo que obtienen con eso? La corriente base, la corriente base. ¿Para qué ocupan la corriente base? Para multiplicar los valores de cortocircuito que les dio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les dio en tanto por 1. Y para obtener los valores reales en amperes, hay que multiplicarlos por los valores base. Por eso le estoy dando la potencia base y el voltaje base, para que obtengan la corriente base. Eso sería, chiquillos, lo que teníamos que ver el día de hoy. Es una pena que se hayan conectado tan pocos. Pero bueno, yo siempre digo que cada uno es responsable de las decisiones que toma, ¿cierto? Después me van a estar preguntando, oiga, profe, ¿y por qué puso la I sub 1 ahí? Oiga, profe, ¿y por qué? Ahí los voy a mandar a ver el video, ¿sí o no? Ahora Dígame, vamos a... Javierito.